Pausa. ¿Alguna vez has mirado el mundo a tu alrededor y te has preguntado, ¿de qué está hecho todo? Es decir, de verdad, ¿cuáles son los bloques de construcción fundamentales de tu teléfono, tu almuerzo, el aire que respiras e incluso tú? Es una pregunta enorme, una que los científicos se han estado haciendo durante siglos. Piénsalo así. Si todo el universo fuera un juego gigante de bloques de Lego, ¿cuáles serían esos bloques individuales? Esta es la historia de cómo descubrimos cuáles son esos bloques y cómo los organizamos en la tabla periódica. No fue un solo destello de genio, sino un largo y lento viaje de descubrimiento, lleno de ideas ingeniosas, callejones sin salida y predicciones brillantes. Todo comenzó con un deseo humano simple: encontrar patrones. Somos buscadores de patrones naturales. Vemos cambiar las estaciones, notamos el ritmo del día y la noche. Organizamos nuestra música en listas de reproducción. Los científicos en el 1700 no eran diferentes. Al descubrir más sustancias únicas, los elementos, sus laboratorios se llenaron de cosas. Tenían frascos de metales brillantes, contenedores de gases de olor extraño, montones de polvos coloridos. Necesitaban darle sentido a todo. Era como una colección desordenada de piezas de rompecabezas, sin una imagen en la caja. Los primeros químicos comenzaron a enumerar los elementos y a medirlos: cuánto pesaban, si eran brillantes o opacos, cómo reaccionaban con otras sustancias. ¿Había una regla oculta que los conectara? ¿Se podían agrupar de forma que tuviera sentido? Encontrar un patrón permitía comprender las reglas del juego y hasta predecir nuevos elementos. Esa búsqueda de orden es el primer capítulo de la tabla periódica. Subamos a nuestra máquina del tiempo y volvamos a cuando los elementos eran solo una lista confusa. El desafío era inmenso: organizar una biblioteca sin títulos. Abrías cada libro y buscabas similitudes. Algunos agruparon por metales y no metales, otros por peso. Fueron pasos importantes, pero el patrón verdadero permaneció oculto, esperando a las mentes adecuadas para revelar la hermosa simetría del universo. Pausa. Cuando amaneció el 1800, la lista de elementos conocidos crecía, y la necesidad de un sistema se hacía más urgente. Uno de los primeros avances significativos vino de un químico alemán llamado Johann Wolfgang Dobereiner en 1817. Notó algo peculiar. Descubrió que podía agrupar ciertos elementos en conjuntos de 3, a los que llamó tríadas. Los elementos de cada tríada tenían propiedades químicas notablemente similares. Por ejemplo, el litio, el sodio y el potasio eran todos metales blandos y plateados que reaccionaban explosivamente con el agua. Eran claramente parte de una familia química, como primos que comparten el mismo sentido del humor peculiar. La perspicacia de Dobereiner fue aún más profunda. Descubrió una fascinante relación matemática dentro de sus tríadas. Si tomaba el peso atómico del elemento más ligero, como el litio, y el elemento más pesado, como el potasio, y calculaba su promedio, el resultado era casi exactamente el peso atómico del elemento del medio, el sodio. La mitad del siglo XIX fue un tiempo de caos elemental. Con más de 60 elementos descubiertos, la comunidad científica se ahogaba en datos. Era el momento perfecto para que un héroe interviniera, y ese héroe fue un brillante y un poco despeinado químico ruso llamado Dmitri Mendeleev. En 1869, estaba escribiendo un libro de texto de química y necesitaba una forma lógica de explicar los elementos a sus estudiantes. Escribió las propiedades de cada elemento en una tarjeta separada. Pasó días organizándolas, casi jugando al solitario. Buscaba el patrón definitivo. Ordenó los elementos por orden creciente de peso atómico, pero añadió un giro crucial. Notó que las propiedades químicas se repetían periódicamente. Comenzó una nueva fila en su tabla. Esto creó columnas de elementos con comportamientos similares: el flúor,
el cloro, el bromo, todos de olor fuerte y muy reactivos con metales. Terminaron apilados uno encima del otro. Su tabla era una cuadrícula, un hermoso mapa. La posición de un elemento te decía su identidad y sus relaciones. Fue revolucionario. Y luego vino la genialidad. Al organizar tarjetas, encontró lugares vacíos. Sabía por el patrón que ahí debía existir un elemento, pero ninguno encajaba. Muchos habrían tirado la toalla. Mendeleev dejó espacios vacíos en su tabla y predijo los elementos que llenarían esos huecos. No eran conjeturas vagas. Predijo propiedades con asombrosa precisión: su peso atómico, su densidad, su color y cómo serían sus compuestos químicos. Llamó a uno ECA aluminio. En 1875, un químico francés descubrió galio. Sus propiedades coincidían casi perfectamente con las predicciones. Esto se repitió una y otra vez, confirmando que su tabla era un descubrimiento sobre las leyes de la naturaleza. La tabla de Mendeleev fue un logro monumental, pero no era perfecta. Había puntos problemáticos donde aumentar el peso atómico no funcionaba del todo. Por ejemplo, para mantener elementos con propiedades similares en la misma columna, tuvo que colocar el telurio antes que el yodo. Telurio, peso atómico 127.6. Yodo, peso atómico 126.9. Esto rompía su propia regla principal. Era una inconsistencia pequeña pero molesta. Una pista de que la forma era correcta, pero el principio organizador no se entendía. El porqué detrás de la ley periódica seguía siendo un misterio. La respuesta vino de dentro del propio átomo. A principios del siglo XX, científicos como J.J. Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr, descubrieron que los átomos no eran esferas sólidas, estaban hechos de partículas aún más pequeñas, electrones con carga negativa orbitando, un núcleo denso con carga positiva. Ese núcleo estaba compuesto de protones y de neutrones. Este descubrimiento lo cambió todo. Fue como descubrir que los bloques de Lego están hechos de piezas más pequeñas. Henry Moseley hizo la conexión crucial en 1913. Usando rayos X, midió el número de protones en el núcleo. Descubrió el número atómico como la verdadera identidad del elemento. Hidrógeno, 1 protón. Helio, 2 protones. Litio, 3 protones. Fue el número atómico, no el peso, lo que definía al elemento. Cuando se reorganizó la tabla por número atómico creciente, las inconsistencias desaparecieron. El problema de telurio y yodo se resolvió. Telurio tiene 52 protones. Yodo tiene 53 protones. El nuevo modelo explicó por qué elementos en la misma columna se comportan igual. Mismo número de electrones externos que rige las reacciones químicas. La tabla periódica dejó de ser solo un patrón útil y pasó a reflejar la estructura interna del átomo. El misterio se resolvió y la tabla se colocó sobre una base firme y lógica. Pausa. La historia de la tabla periódica no terminó con Henry Moseley. De hecho, una de las cosas más emocionantes es que es un documento vivo. La tabla que ves hoy es más larga que la de Mendeleev. En los siglos XX y XXI, los científicos aprendieron a crear elementos que no existen naturalmente. Usando potentes máquinas llamadas aceleradores de partículas, chocan núcleos atómicos a velocidades increíbles. A veces estos núcleos se fusionan y crean un elemento sintético de número atómico muy alto. Esos elementos suelen ser muy inestables, durando solo fracciones de segundo. Elementos fugaces hechos por el hombre, como Oganesson, el elemento 118, pueblan la fila inferior de la tabla moderna. Su creación es un testimonio del ingenio humano. Cada nuevo elemento sintetizado recibe nombre oficial y añade un cuadrado a nuestro mapa del universo. La tabla periódica sigue creciendo. ¿Quién sabe qué descubriremos? ¿Crearemos el elemento 119? ¿Encontraremos un superpesado estable? La búsqueda continúa, empujando los límites de lo que sabemos. Pero la tabla no es solo para físicos en laboratorios avanzados.
Es una de las herramientas más prácticas jamás creadas. Su influencia te rodea cada día. Litio en la batería de tu teléfono. Silicio en los chips de computadora. Cloro que mantiene limpia la piscina. Cuando los médicos usan titanio para implantes, la tabla nos dice que es fuerte, liviano y que no reaccionará con el cuerpo humano. La tabla es una chuleta para inventores e ingenieros, diseño de medicamentos que salvan vidas, creación de materiales más fuertes y livianos para aviones. La tabla periódica es el punto de partida. Nos permite comprender y predecir las propiedades de la materia. La historia de su creación nos enseña que la ciencia observa patrones, propone hipótesis audaces y refina ideas con nueva evidencia. Es una historia de curiosidad, colaboración y la belleza del orden. Entonces, ¿cuál es el siguiente gran patrón esperando ser descubierto?